Bueno, empezamos. Buen día con todos. Vamos a hablar del tema de lo que es la utilización del FFR en paciente con enfermedad coronaria estable. A modo de introducción, la reserva de flujo fraccional lo que nos indica es cómo está hemodinámicamente severa una lesión, y aparte de eso nos indica cómo es la fisiología de esa lesión, ¿ya? El valor de corte normal del FFR es de 1, eso indica que tanto una presión como previa y post a la lesión, la presión son normales. Cuanto menor es el valor del FFR, menor será el flujo sanguíneo que irriga ese ventrículo, ¿ya? Los límites de corte generalmente son de 1, y cuando el FFR es menor de 0,75, tiene una especificidad de 100% de que ese paciente tiene isquemia coronaria, ¿ya? Algo breve con respecto a los estudios que se han hecho con respecto al uso del FFR. Tenemos primero el DEFER Trial, que es un estudio internacional prospectivo multicéntrico y randomizado, que estudió 325 pacientes con dolor torácico estable y lesiones intermedias sin evidencia de isquemia. Y el objetivo de este estudio del DEFER, lo que era demostrar la seguridad de las estenosis rechazadas para intervención coronaria percutánea, y generalmente que estas lesiones no eran responsables de isquemia, con un valor del FFR mayor a 0,75. ¿Y qué fue lo que demostró el DEFER? Que tratar las lesiones no isquémicas con stent no se beneficiaban y tampoco tenían ningún beneficio sobre la sintomatología de estos pacientes. Y además, lo que hizo este estudio fue permitir evitar una intervención necesaria, o sea, intervenir, o sea, como les digo, utilizar de forma innecesaria el uso de stent en estos pacientes. El otro estudio fue el FEIN Trial, que es un estudio randomizado y prospectivo que se hizo en varios centros en Estados Unidos y en Europa, que comparaban geografía solo con geografía más FFR. Había hecho un estudio con 1.105 pacientes con enfermedad multivaso de al menos 2 o 3 vasos con alteraciones de una lesión del 50%, y se había hecho un estudio en total a 5 años. Inicialmente a los 2 años, ¿qué fue lo que se observó? Una reducción de la mortalidad e infarto del miocardio en el estudio combinado de un 34%, reducción de la mortalidad de infarto del miocardio en un 37%, y disminución también del uso de contraste y del número de colocación de stent, ¿ya? Y por último, el FEIN-2, que es un estudio retrospectivo randomizado multicéntrico, que el objetivo era comparar los resultados clínicos de intervención coronaria percutánea guiados por FFR más tratamiento médico versus tratamiento médico solo en pacientes con enfermedad coronaria estable. Este estudio había incluido 1.220 pacientes, que estos pacientes tenían enfermedad coronaria con 1 o 2 o 3 vasos, definida por angiografía, que fueran candidatos para intervención coronaria percutánea. Se habían excluido los pacientes que tenían enfermedad del tronco. Y este estudio, el FEIN-2, lo que demostró la superioridad de la intervención coronaria percutánea guiada por FFR más tratamiento médico, que era superior al tratamiento médico óptimo solo. Ahora, eso como a modo de resumen. Ahora, metiéndonos a nuestro tema, sabemos que en base a estos estudios previos, el Colegio Americano y la AJA habían recomendado en grado de evidencia y nivel de recomendación nivel 2A para el uso de FFR para evaluar lesiones intermedias, y desde el 2009 hasta el 2014 la prevalencia de uso de FFR ha aumentado de un 8 a un 31%. Y en este estudio lo que se hizo es un estudio observacional que se utilizó datos de una base de datos del Departamento Nacional de Asuntos de Veteranos, que es una base de Estados Unidos, ya que eran alrededor de 60 centros con capacidad de angioplastía, y de esa base de datos sacaron todos los estudios, pero todo de forma observacional. El objetivo de este estudio era comparar el uso de revascularización guiada por FFR en pacientes con enfermedad coronaria estable y lesiones intermedias, y lo compararon solo con revascularización guiada por angiografía.
Ahora, ¿cuáles eran los criterios de inclusión? Los pacientes que se sometieron a angiografía coronaria con capacidad de intervención percutánea del 1 de enero del 1 de enero del 2009 al 30 de septiembre del 2017, que tenían una lesión coronaria intermedia, o sea, definida por angiografía como un 40-69%, pero eso a la inspección visual, ¿ya? Y por el operador. Todos esos pacientes los incluyeron en el estudio, y los pacientes que excluyeron del estudio eran los pacientes que tenían lesiones severas, o sea, más del 70%, que tenían oclusiones coronarias totales, los pacientes que tenían síndrome coronario agudo, los pacientes que tenían bypass previo, y los pacientes que se sometieron a múltiples angiografías coronarias. Solo se incluyeron los pacientes que se le realizaron el primer cateterismo. Los próximos ya se excluían del estudio. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles fueron los endpoints y la definición de los casos? Ahora, la intervención coronaria percutánea guiada por FFR fue definida como intervención inmediatamente después de una medición del FFR en un procedimiento por etapas. O sea, ellos hacían un cateterismo, miraban la lesión coronaria, la definían como intermedia, y en un lapso de 30 días programaban la nueva angiografía para realizar el uso de FFR. Eso en un lapso de 30 días. El punto final primario fue mortalidad por todas las causas al año, y el punto final secundario fue infarto del miocardio, repetir la revascularización a un año, eventos cerebrovasculares, y el compuesto de mortalidad por cualquier causa y repetir la revascularización a un año. Ahora, esto es una de las cosas más importantes, porque aquí es cómo hacen el enrolamiento de los pacientes, ¿ya? En un total de la base de datos de 104.708 pacientes, con al menos una lesión intermedia en 66 sitios con capacidad de intervención coronaria percutánea, 81.000 pacientes, 81.947 pacientes tenían lesiones severas, por lo tanto esos pacientes fueron excluidos del estudio. 2.552 tenían enfermedad, síndromes coronario agudo, por lo tanto esos también los sacaron del estudio. 2.220 tenían historia de cirugía de revascularización miocárdica, por lo tanto también fueron sacados del estudio. Y el total de pacientes que quedaron para el análisis fueron 17.989. De estos 17.989, 2.967 se les hizo revascularización guiada por FFR, y a 15.022 se le hizo angioplastía solo por angiografía, o sea, de forma visual. ¿Ya? Este es el cuadro con todas las características de la población. En el primer cuadro vemos todos los pacientes, que eran los 17.989. En la segunda columna vemos los pacientes que eran revascularizados por FFR, que eran 2.967, y los que eran solamente revascularizados por angiografía, o sea, por forma visual, que eran 15.022. ¿Ya? Ahora, por lo menos aquí vemos que de la población todos eran de sexo masculino, la raza eran prácticamente similar en ambos grupos. Todos casi tenían prácticamente hipertensión, o sea, tenían un porcentaje del 88.7% en ambos grupos, hiperlipidemia en ambos grupos, diabetes, tabaco previo o consumo actual, historia familiar de enfermedad coronaria, infartos previos, intervención coronaria previa, historia de insuficiencia cardíaca previa, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, los que estaban en diálisis, el índice de masa corporal, eran prácticamente iguales en ambos grupos. Y de esto, ¿qué fue lo que se observó? Que en el grupo de FFR, comparado con la angiografía solamente, los que tenían revascularización por FFR tenían más antecedentes de infarto previo. Los que tenían
los que se revascularizó por FFR, tenían más historia de intervención coronaria percutánea, un 28 versus un 23%. En los que tenían antecedentes de insuficiencia cardíaca, hubo menor en el grupo de FFR que en el grupo de angioplastía solo. Los que tenían enfermedad crónica, enfermedad renal crónica, tenían menos porcentaje, 15 versus 20%. Ahora, en cuanto a la tendencia del uso de FFR e impacto en la mortalidad, en el cuadro de la izquierda vemos que desde el 2009 al 2017 cómo ha crecido exponencialmente la utilización del FFR, desde un 44 a un 75% más o menos. Y en el cuadro de la izquierda, en la curva de Kaplan-Meier, vemos que la revascularización guiada por FFR disminuye la mortalidad por todas las causas en comparación con la angioplastía solamente por visualización. Estos son los patrones temporales del uso de FFR estratificados por volumen hospitalario. Vemos que de todos los 66 centros que estudiaron de la base de datos, prácticamente tenían un volumen de pacientes casi prácticamente similares, ya en cuanto al volumen hospitalario. Ahora, ¿ellos qué hicieron? Hicieron un ajuste multivariado en relación al FFR y angioplastía solamente por visualización. ¿Y qué fueron lo que observaron? Que hubo mayor, en los pacientes que tenían historia de insuficiencia cardíaca, hubo mayor revascularización en el uso de FFR, ¿ya? Los que tenían enfermedad arterial periférica, hubo significancia estadística al hacer el ajuste multivariado. Los que tenían mayor edad también fueron predictores independientes de mayor utilización del FFR. Los que tenían mayor extensión, o sea, mayor deterioro de la función ventricular, también fueron predictores independientes de mayor utilización del FFR. La edad también fueron factores independientes para mayor utilización del FFR. ¿Ya? Ahora, esto es la variación del uso de FFR en los diferentes sitios, prácticamente es casi similar desde el 2009 hasta el 2017. Nada, existe una variación significativa a nivel del sitio en la utilización del FFR. La tasa media y el rango del uso de FFR por sitio aumentaron desde el 2009 al 2013, pero se ha mantenido relativamente estable a partir de entonces. Esta es los outcomes del estudio. Infarto del miocardio. En el cuadro de arriba de la izquierda vemos que en el grupo de comparado revascularización guiada por FFR versus angiografía solamente, prácticamente fue similar. Repetir la revascularización prácticamente también les dio igual. El outcome comparado de revascularización y mortalidad, hubo diferencias significativas a favor de la utilización de revascularización guiada por el FFR versus angiografía solamente, y enfermedad cerebrovascular prácticamente fue similar en ambos grupos. Esto es prácticamente lo mismo, que apoya, disminuye la mortalidad en el grupo revascularización guiada por FFR versus angiografía solamente, pero sin embargo en los outcomes secundarios, infarto de miocardio, repetir la revascularización stroke prácticamente les dio prácticamente lo mismo. Y el compuesto de revascularización de mortalidad por todas las causas y repetir la revascularización fue estadísticamente casi significativa. ¿Ya?
Ahora, en cuanto a la revascularización y los resultados guiados por FFR, en esta muestra de 17.989 pacientes con lesión angiográficamente intermedias y enfermedad coronaria estable, en un seguimiento prospectivo completo, nos permitió evaluar el impacto de la revascularización guiada por FFR sobre los resultados clínicos un año. Y siguiendo el ajuste por pacientes, encontramos que el enfoque dirigido por revascularización guiada por FFR se asoció a una tasa de 43% menos de mortalidad por todas las causas a un año en comparación con la angiografía solamente. El infarto de miocardio, repetir la revascularización y el ACV ocurrieron en tasas similares en ambos grupos, o sea que no hubo diferencias significativas en estos grupos. En cuanto a la discusión, este es un estudio contemporáneo basado en el registro BCARP, que es el registro americano de una base de datos de veteranos, de 17.989 pacientes con estenosis angiográficamente intermedia y enfermedad coronaria estable, que demuestra lo siguiente. La estrategia de revascularización guiada por FFR ha aumentado lentamente entre el 2009 y 2017, pero el aumento ha sido rápidamente entre pacientes que son sometidos a intervención coronaria percutánea. Después del ajuste de los factores del paciente, nivel del sitio y factores del procedimiento, la revascularización guiada por FFR se asoció de forma significativa a menor riesgo de mortalidad por todas las causas al año comparado con la revascularización solo por angiografía. Y bueno, estos datos brindan mayor, brindan mayor información para optar por una estrategia en pacientes con enfermedad coronaria estable y lesiones angiográficamente intermedias para utilizar la revascularización guiada por FFR. Y en cuanto a las limitaciones, como todo estudio, estos estudios son de naturaleza observacional, por lo tanto son sujetos a confusiones por ejemplo, la gravedad de la angiografía, o sea, la gravedad de la estenosis en la angiografía coronaria, que fue evaluada por un operador y no por un laboratorio de adjudicación. Los datos carecían de minuciosidad para diferenciar entre una cantidad de factores importantes, incluidos los cardiovasculares, versus la mortalidad, que impidió un mayor análisis de supervivencia en el beneficio observado con el uso de FFR. Los datos con respecto al rendimiento técnico del FFR, por ejemplo, posición del cable en el vaso interrogado, dosis y ruta de adenosina, no estaban de manera confiable. El análisis de los resultados se restringieron. A un año de seguimiento y no a más tiempo. Y finalmente, debido a la composición demográfica de la población de pacientes, que era la corte de veteranos, que era prácticamente todos masculinos, pueden ser menos aplicables a poblaciones que no sean veteranos y de sexo femenino.